todos para empezar. Nos da gusto verlos bueno, en unos 3 minutitos vamos a iniciar la conferencia y la grabación formal. Em, Ya la iniciaste. bueno, ya la inició todavía no he aceptado, pero voy a aceptar. Ah, sí. La vamos a editar después, no, no se preocupen. Ahorita lo que vamos a hacer es, bueno, nada más déjenme un minutito también confirmar, Francisco, si la transmisión ya está siendo hecha, nada más si me confirman eso. No, estoy a punto Ok, de iniciar la transmisión. No estoy esperando que me den la autorización muy y ya bien. empiezo a transmitir. ¿Ves Muy- al Face? Así es, se va a transmitir directo en la página del doctorado en geografía para que la tengamos ahí como referente. Va. Nos acompaña también el doctor Jaime Ortegón, que es director de la División de Ciencia y Tecnología, donde está adscrito el doctorado en Geografía. Bienvenido, doctor Ortegón. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí hoy con ustedes, celebrando este aniversario del doctorado. Gracias, muy amable. Ahí se Bueno, van a colar unos de mis estudiantes, ¿eh? sí, también están Y ahí. Bueno, Goyo. Me acaban de pedir el link. bueno, qué bueno. Tomamos unos minutitos. Ahí está también la doctora Rosalía Chávez, que es parte también de la organización. Bueno, poco a poco se van a ir uniendo nuestros colegas de la Academia de Geografía de la UCRO. Tenemos que presumirte que somos casi 20 integrantes de la Academia de Geografía, que tratamos de fomentar esta formación aquí en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, tanto en licenciatura, maestría y el doctorado, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Te agradecemos mucho el que hayas aceptado ser parte de estos ponentes. A ver, un placer. A ver cómo me va. Muy bien, como siempre. Bueno, vamos a empezar. Voy a contar tres y vamos a iniciar la transmisión de inicio vía Facebook. Por favor, Francisco, ¿sí? Sí, doctor, igual nomás para evitar, voy a quitar el permiso de audio a todos los participantes para evitar confusiones o eh, distracciones al ponente. Ya posteriormente, después se activará para hacer las correspondientes preguntas o aclaraciones de la presentación. Muy bien, gracias. Tres, dos, uno. Bienvenidos a nuestra segunda sesión del Seminario Permanente 2025 de Pensamiento Geográfico, 20 aniversario del doctorado en Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Manuel Mendoza Cantú, quien nos va a Ujú. hablar de geografía física, de la caracterización a la comprensión del territorio. El doctor Manuel Mendoza Cantú es licenciado en Geografía, maestro en Ecología y Manejo de los Recursos Naturales, doctor en Ciencias de la Tierra por la UNAM. Actualmente es investigador titular C en el Instituto de Geofísica de la UNAM, Unidad Morelia, en Michoacán. Cuenta con nivel PRI de D, SNI 3 del área 1, Ciencias de la Tierra. Forma parte del Laboratorio Interinstitucional de Análisis de Peligros y Riesgos de la UNAM y del Center of Natural Research, Hazard Research de la Universidad Simon Fraser de Canadá. Su trabajo contribuye a resolver problemas de uso adecuado del territorio nacional a diversas escalas. Ha publicado un sinnúmero de artículos, libros, capítulos de libros. Ha desarrollado estancias de investigación en Holanda, Italia, Bolivia, Estados Unidos y últimamente desarrolló su estancia sabática en Canadá. Ha realizado 2 estancias sabáticas especializadas en el Departamento de Geografía de la Universidad. University of British Columbia. Ok, y la segunda en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad Simon Fraser
de Canadá. Fue reconocido por la Marshall Albuty Vice Albuti. Chair del Departamento de Geología y Geofísica de la Universidad de Texas y ha dirigido 46 tesis. Ha supervisado 7 investigadores postdoctorales y actualmente supervisa 5 tesis de doctorado, una investigación postdoctoral. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencia y forma parte del Comité Técnico Académico de la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos, Redes CLIM, y de la Red Mexicana de Estudios de Conectividad del Paisaje. Forma parte de la Red Mexicana de Cuencas y de la Red TAMU-UG-SIGA y es miembro del Comité Asesor del Área de Protección de Flora y Fauna del Pico de Tancita. Los dejamos con el doctor Manuel Mendoza, quien nos hará esta presentación. Recuerden que para los que quieran una constancia de asistencia total al seminario permanente 2025, tendrán que registrarse en el chat de esta sesión que va a estar abierto durante toda la sesión que tenemos y después también pueden colocar ahí sus preguntas o al final de la conferencia vamos a abrir los micrófonos por si quieren hacer las preguntas directamente. Gracias, doctor Manuel Mendoza, por su disponibilidad y le damos la palabra. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, Oscar. Doctor Oscar Frausto, para mí realmente es un placer estar aquí dándoles esta plática. Este, tengo que compartir. eh, Afortunadamente ahora tenemos esta posibilidad de vernos a distancia. Espero que la presentación ya se vea en este momento. Así es, listo, ya se está bien. Entonces, en virtud de, yo preparé la plática pensando en los alumnos de doctorado, pero me da mucho gusto que también haya doctores y colegas del, ¿cómo le llama? Colegio de Geografía o eh, esta, esta Academia de Geografía. academia. Sí, son las academias en las universidades, Academia de Geografía. Bueno, ahí están mis datos. Muchas gracias por invitarme. Eh, Vamos a ver si se deja. Eh, la verdad es que tengo años que creo que nunca he trabajado solo. Desde que estudié la licenciatura, siempre trabajé con un grupo de geólogos y biólogos marinos. Eh, Cuando hice mi trabajo de geomorfología submarina de la plataforma de Campeche, Yucatán, y actualmente el grupo de trabajo está conformado por investigadores tanto en México como en Canadá y obviamente estudiantes, ¿no? No voy a entrar en el detalle. Pero sí es importante reconocer que no es el trabajo individual, sino el trabajo colectivo. Y esto lo ¿Esperas? voy a retomar al final. Bueno, la Ahorita plática tiene... ando en una conferencia que olvidé entrar y entré. Alguien tiene un micrófono abierto. Por favor, le pedimos a todos los participantes que cierren su micrófono. De todos modos, vamos a supervisar esto como apoyo. Una disculpa, doctor. Gracias. Eh, bueno, la plática tiene un contenido que habla de algunos conceptos básicos, que a lo mejor son muy básicos, pero yo creo que es importante tener un nivel igual para todos, o sea, tener un nivel de base y de ahí salir. Y algunos casos de estudios sobre geografía física eh, que hemos realizado en el grupo. Y unas ideas a casa, esto de ideas a casa se lo conocía a Rick Riasdino de Texas A&M, que así ponía ideas to home, ideas to home. Yo creo que eso es importante, más que unas conclusiones así de un artículo científico de revista indexada non plus ultra, pues son ideas que se quedan ahí pues para que ustedes las piensen o las repensemos todos. Esto es lo que decía que a lo mejor era muy básico, ¿no? Pero, pues, ¿qué es geografía, no? Pues geografía es el estudio de las características envolventes y la organización de la superficie de la Tierra. Y trata de responder preguntas como ¿cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Las actividades humanas y los eventos naturales ocurren y cómo estas actividades interactúan, están interconectadas. Como geógrafo físico siempre pone uno más énfasis en los aspectos biofísicos, pero como geógrafo
en senso estricto no deberíamos olvidarnos de los aspectos más humanos, más sociales, aunque no los trabajemos con el mismo nivel de detalle. Siempre hay una asimetría. Por ahí hay un libro que se llama Geografía Ambiental, que no me acuerdo cómo se llama el autor, que dice que los trabajos, pues sí, tienen un nivel de asimetría. La cuestión es cómo se abordan los problemas de investigación, en este caso, tratando de resolver esas preguntas. Por lo tanto, la geografía como ciencia, pues hace uso de conceptos, herramientas y métodos de tanto de las ciencias físicas como de las ciencias sociales. Y como geógrafo físico, yo, por ejemplo, trabajo más con aspectos geomorfológicos, climáticos, biogeográficos y de suelos, ¿no? Pero eso no quiere decir que mis preguntas de investigación, mis problemas de investigación, no piensen en los aspectos, por ejemplo, de geografía económica o geografía social o sus implicaciones, la implicación del trabajo geográfico. Eh, También la geografía pues tiene diferentes representaciones, tiene diferentes puntos de vista y diferentes métodos de síntesis. Algunos más basados, los métodos de síntesis más basados en el campo de la física, o más basados en el campo de las humanidades, o realmente de esa interacción, ¿no? Que de hecho esa interacción es lo que llamaban ay, Alzheimer. La relación sociedad-naturaleza de principios de siglo, un libro muy famoso en geografía, que bueno, mi memoria no me ayuda en este caso. Y los puntos de vista, la escala, el problema de la escala en geografía es algo trascendental. Hoy en la mañana estábamos con eso, la escala. Y dónde trabajamos en un espacio determinado o en un lugar. Y entonces, para trabajar necesitamos, por ejemplo, describir. Yo le digo a mis alumnos que esto de la representación, las descripciones, no nos preocupemos por describir mucho. Lo que tenemos que pasar es de la descripción a la interpretación, al análisis, a la comprensión. Y como geógrafos utilizamos mucho elementos visuales. Se supone que los geógrafos, por lo menos nuestro principal mecanismo de comunicación es el mapa. Para mí no es el fin último, pero es un mecanismo muy importante de comunicación, ¿no? Eh, que además es una base de datos que en la concepción actual del mapa digital es una base de datos que es analizable en para múltiples preguntas. Y bueno, para poder analizar, necesitamos de modelos estadísticos o matemáticos en el marco de un sistema de información geográfica, pero con un marco cognitivo, ¿no? Que nos ayude a pensar sobre más allá de la visualización y descripción que hacemos. Y de Slaymaker, el colega con el que hice mi primer sabático hace 8 años, pues específicamente la física es una rama que se ocupa de identificar, describir y analizar la distribución de los elementos biogeoquímicos del medio ambiente. Aquí es importante resaltar, no solamente describe, tiene que analizar y cuando ya permite analizar, tú puedes llegar a la interpretación de estos sistemas ambientales a varias escalas, desde lo local hasta lo regional, hasta lo global y en sentido de las escalas espaciales y de lo temporal, desde los análisis diarios, hoy en la mañana estábamos hablando de hidrología, desde análisis de precipitaciones diarias, escurrimientos diarios, hasta balances hídricos anuales. Entonces, hay dos cosas que son claves en la geografía. Como en muchas ciencias, estudiamos patrones. Los patrones que estudiamos son tanto espaciales como temporales, y eso es lo que voy a tratar de, de enfatizar en las siguientes láminas de los casos de estudio. ¿Y dónde estudiamos? Pues en esta interfaz entre la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera, la litosfera y la sociedad. Por lo tanto, en esencia, por un lado, la geografía es holística, es integral. Algunos le llaman es una disciplina puente, pero sobre todo es interdisciplinaria. Tienes que saber de física atmosférica,
tienes que saber de biología, tienes que saber de mecánica para el movimiento del agua, ¿no? Algo de geología y obviamente algo de ciencias sociales, ¿no? pero, pero con el objetivo de determinar la resiliencia, esa capacidad de responder ante eventos de dichos sistemas a perturbaciones, ¿no? De cómo responden los sistemas a las perturbaciones, ya sean naturales como un fuego o lo que les golpea allí en Cozumel y en la península de Yucatán, los huracanes, ¿no? Hace poquito les pasó una onda fría, ¿no? Más bien. Y también las actividades humanas, cómo responden las actividades, cómo se organizan las actividades humanas ante esas condiciones biofísicas, cómo responden hacia esas condiciones biofísicas y cómo podemos aprovechar de la mejor manera ese espacio geográfico en el cual convivimos. Pero recientemente, bueno, más o menos recientemente, la B, este, genera un nuevo concepto que le llama geografía física crítica, que dice que es un conjunto de trabajos emergentes que reúnen a las ciencias sociales y naturales. Como les dije, para mí la geografía incluye a ambas, pero es importante al servicio de la transformación ecosocial, que puedas utilizarla estos espacios y la sociedad adecuadamente, ¿no? Y combinando la atención de las relaciones de poder y los impactos que estas relaciones tienen. O sea, el huracán tiene un poder, tiene un peso, un valor de energía que nos afecta, pero también nosotros con la sociedad, nosotros tenemos un impacto al poner vías del tren, pero tenemos que hacer un balance ahí de cuál es el impacto de los negativos contra los impactos positivos de la construcción de un tren, por decir algo. Y eso nos hace comprender mejor los sistemas biofísicos. Y esto quiere decir que se estudia conjuntamente los paisajes, la dinámica social, la política del conocimiento y la geografía física crítica tiene que responder al llamado de integrar la investigación geográfica, o sea, a reintegrar la investigación, tal vez en ese sentido humboldtiano, ¿no? Que luego la tuvimos que atomizar para poder entender bueno, es algo que aprendimos desde la primaria, ¿no? Todo el conocimiento atomizado para poder profundizar en un tema. Pero esta visión es particularmente interesante debido a que pues, estamos en el antropoceno, aunque sea una era que todavía esté en discusión por los estratígrafos, ¿no? Porque por los estratígrafos geólogos dicen que todavía faltan completar con algunos indicadores para decir que es una nueva era geológica, pero los que no somos estratígrafos, pues sí creemos sustancialmente que estamos en una nueva era geológica que se llama antropoceno y que está perturbando estos procesos sociales y biofísicos y que se mezclan entre ellos, ¿no? Y cuando hace una geografía física crítica, uno pues tiene que integrar tanto modelos o métodos, en este caso métodos cuantitativos como métodos cualitativos, ya sea provenientes de las ciencias naturales o de la ciencia social. No me voy a meter en el detalle, para el que quiera, le puedo pasar los artículos de la B, ¿no? Pero en esencia es que no podemos olvidarnos de lo natural si hacemos ciencia social y no podemos olvidarnos de lo social si hacemos ciencia natural. Entonces, como decía, en la investigación que hacemos desde hace muchos años, lo espacial y lo temporal, lo geográfico, ambos son geográficos, deben ser relevantes, como decía, para caracterizar, analizar y explicar un problema. Y es preferible que al menos desde la perspectiva de la geografía, los resultados sean aplicables a resolver un problema de la vida real, de manejo, de planificación, de mitigación. Y esto, la investigación en geografía, por lo menos en la geografía física que yo he trabajado durante como 30 años, está basado en técnicas de percepción remota. Por mis canas, ustedes se darán cuenta de que lo que yo hacía era más bien fotointerpretación de fotografías aéreas convencionales 23 por 23, que las veías con estereoscopios, pero jamás olvidar el trabajo de campo, ¿no? Porque
como decía un amigo de la maestría, percepción por mota, entonces eso, quién sabe si sea verdad. Entonces, el trabajo de campo es indispensable cuando uno usa estrategias de percepción remota como mecanismo de generación del dato, porque es importante generar datos, especialmente a escala local. A lo mejor uno diría que el INEGI nos genera algunos datos a nivel regional, a nivel de país, muy buenos, especialmente si los comparas con otros países del mundo, pero a nivel local no podemos confiar en la precisión, en la calidad de los datos del INEGI. No son adecuados para el análisis. Y el análisis, pues, incluye el uso de tecnologías geoespaciales como la percepción remota, el análisis espacial, la estadística. Yo sí que, aunque no soy un estadístico consumado, sí creo que necesitas hacer estadística simplemente para caracterizar ambientes. Ahora sí que lo puedes usar para hacer estadística explicativa y técnicas que nos permiten identificar lo que sucedió en el pasado, como la dendrocronología, como mecanismos de procesamiento del dato, generación de información. Y en ese sentido, yo sí creo mucho en lo que dice Skimmel, que nosotros como científicos tenemos que generar el dato, transformarlo en información, generar conocimiento para comprender. Por eso yo decía que le titulaba la presentación como de la caracterización a la comprensión del terreno, ¿no? No me metí como dijo Oscar, usó otra palabra, pero esa tiene que ver más con la apropiación del espacio geográfico, que se me olvidó. Te digo que Alzheimer está atrás de mí. Entonces, bueno, esos son unas figuritas que representan lo que ya dije. Me voy a ir un poco rápido. Y tal vez el primer caso de estudio que les quiero presentar, no me quise ir muy atrás. Este sí tiene empezamos hace veintitantos años. Ahora sí que como decía, este, ¿cómo se llamaba el cantante español? Alberto Cortés. A veces Alzheimer sí me deja recordar. Hace 25 años empezamos a trabajar con la caracterización y diagnóstico de la cuenca del lago de Cuitzeo, que es una cuenca que está en el centro de México. Obviamente, muchos de ustedes no la conocen, entonces déjenme decirles algo. Es una cuenca cerrada que tiene 4.000 kilómetros cuadrados, alberga el segundo lago continental más grande de México cuando tiene agua, que es el lago de Cuitzeo. Cuando tiene agua llega a tener unos 300 kilómetros cuadrados, pero como es muy somero, es muy sensible, como lo vamos a ver un poquito más adelante, a los cambios de precipitación y temperatura. En esta cuenca se localiza la ciudad, la ciudad de Morelia, capital del estado, ¿no? Entonces tenemos una cuenca de 4.000 kilómetros cuadrados en transición entre ambientes, digamos, templados a semicálidos, sin entrar en una clasificación fina de climas. Acá tenemos selva baja caducifolia y acá tenemos bosques de coníferas, ¿no? Y ese trabajo implicó hace 25 años digitalizar toda la cartografía del INEGI al 50.000 de suelos. Y aquí presento un mapa generalizado. Pero los mapas litológicos o los mapas geológicos que tenía el INEGI no los convencían. Entonces, con ayuda de un colega que desafortunadamente ya falleció, hicimos este mapa litológico a mayor detalle de lo que sí tenía el INEGI, porque además el INEGI tenía solamente cartografía al 250.000. Pero con la topografía del INEGI al 50.000, pues es una caracterización morfométrica, en geografía, sobre todo en geografía física. Yo soy muy morfométrico. Estos mapas aparecen, y especialmente con el uso de SIG, son muy básicos, muy sencillos, pero te ayudan no solamente a describir, sino a entender qué hay adentro. Por ejemplo, aquí que las pendientes son bajas, pues es la planicie lacustre. Aquí donde las pendientes son altas y muy variadas, pues la zona más montañosa de la cuenca. En fin, no me voy a meter mucho, pero la descripción, aunque uno la considere exhaustiva, es básica para la interpretación, ¿no?
Y eso, eso me ayudó mucho a generar un par de mapas geomorfológicos, uno a nivel regional que le llamamos paisajes geomorfológicos, ¿no? En el Censu Alfred Zink, que fue un geopedólogo eh, muy importante en mi formación, y un mapa de formas de relieve, es decir, abajo de los paisajes, las formas de relieve, el agregado de formas de relieve conforman paisajes geomorfológicos. Hay toda una es- escuela que describe cuáles son los criterios que se deben utilizar para cada nivel de detalle y cuáles son los nombres de las taxas que hay en cada nivel de detalle. Pero eso me parece que queda un poco fuera de la plática porque lo que yo quiero es expresarles que la importancia de conocer estos patrones espaciales y temporales. En este caso, por ejemplo, cambio de uso de suelo para toda la cuenca, donde eh, generamos bases de datos, análisis de cambio de uso de suelo entre varias fechas. Y si ustedes se fijan, el mapa de la esquina superior derecha y la esquina inferior izquierda son básicamente el mismo, nada más que el de la esquina inferior derecha es para todo el periodo del tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos dos mapas de cobertura separados 25 años, probablemente todo sucedió en menos de 10 años. Y entonces es importante hacer un monitoreo retrospectivo de los procesos de cambio, pero multitemporalmente, no solamente con dos fechas, porque con dos fechas no, es como, este, cuando uno tiene dos puntos en el espacio, pues lo único que puede generar es una línea recta, pero cuando uno tiene múltiples puntos en el espacio, pues a lo mejor no tienes una línea recta, sino tienes una línea bastante sinuosa, que es más o menos lo que se presenta aquí. Pero lo importante en términos, digamos, de que contribuyera a la, a la sociedad, es que todos esos estudios, por ahí de, creo que fue 2005 o 2008, no me acuerdo, aquí, ahí está la fecha, 2006, perdón, sirvieron para decretar el ordenamiento ecológico regional de la cuenca del lago de Cuitzeo, pero recortada solamente al estado de Michoacán, que ese fue un problema de gestión entre las autoridades ambientales del estado de Guanajuato y las autoridades ambientales del estado de Michoacán. Pero en aquellos tiempos, por ejemplo, nosotros no contribuíamos a trabajar, no trabajábamos tan estrechamente con las autoridades ambientales más que en la generación de estudios técnicos. Y eso es lo que te lleva a pensar que realmente los ordenamientos ecológicos tienen que ser co-construidos, ¿no? Un poco como se utiliza ahora, co-construidos, ya sea a nivel local con los comuneros o a nivel regional de país con los actores relevantes a ese nivel, ¿no? Pero también los dichos son importantes para entender este paisaje, ¿no? Entonces, después de eso, con un alumno colombiano, empezamos a trabajar la conectividad funcional, es decir, cómo se conecta un espacio geográfico, un paisaje con otro paisaje y cuál es la importancia de esos paisajes para que ciertos organismos como el gato montés, que es de dieta muy restringida, es un carnívoro en la parte alta de la pirámide, o un cacomiscle, que es un generalista de los que están abajo en la pirámide, pero son animales, no son plantas, no son insectos, son animales. Entonces, ¿cómo se comporta esto? Por ejemplo, vimos con esta figura de la izquierda, el análisis nos está diciendo cómo cambió su hábitat a lo largo del tiempo. Y si se fijan, no es que en algún momento de la historia tenían más hábitat, pero en otro momento empezó a decrecer. Entonces, eso nos habla de la dinámica temporal de los paisajes donde los gatos o los cacomixles viven. Y eso nos llevó a pensar en cómo en evaluar la calidad de los hábitats y hacer una evaluación de la conectividad a lo largo del tiempo con estas bases de datos que teníamos de todo Cuitzeo y cómo ven para un gato o para el cacomixcle
cómo varía esos espacios geográficos, cómo son diferentes para cada organismo. Y eso lo que te hace llegar es a decir, bueno, estos son los corredores potenciales que estos organismos pueden tener en la cuenca de Cuitzeo. Y como ven, hay más corredores para el gato y menos corredores para, para el, para el, no, hay más corredores para el cacomixtle y menos corredores para el gato. Y lo que propusimos eran los corredores para conservar este organismo que está en la parte alta de la cadena trófica. Cuando uno conserva los organismos de la parte alta de la cadena trófica, pues lo que hace es que está conservando ecosistemas o paisajes donde estos individuos o estos animales tienen que estar. Luego me regreso a la estadística, ¿no? Con la tesis de maestría de Carlón. Este, si se fijan, pues son variables biofísicas, geomorfología, suelos, pendientes, drenaje, litología. ¿Y cuál era la proporción de cada una de estas superficies en cada una de las subcuencas que están en Cuitzeo? Eso no lo puse, pero bueno. Y entonces hicimos un análisis estadístico de los más sencillos, que es un análisis de componentes, bueno, muchas veces en geografía no sabemos análisis de componentes principales, pero este es de los más sencillos, es un análisis de similitud. Y entonces, si ustedes se fijan, este arbolito que también se llama dendro, pero se llama dendrograma, lo que muestra es cuáles son las cuencas el agregado de cuencas que se parecen más entre sí y son las que están numeradas. Y lo que se ve en primer lugar es que en un año hay 9 y en otro hay 8. Es decir, la distribución de esas regiones hidrogeográficas varió en el tiempo. Y lo que varió en el tiempo, pues no fue la geomorfología, la variable que varió en el tiempo, que es la respuesta a esta variación en el espacio, pues tampoco es la geomorfología, no es la pendiente, no es la densidad de drenaje, no es la roca. Me falta aquí la vegetación. Es la vegetación y el suelo. Es lo que varía, especialmente la vegetación, porque el factor, el elemento del paisaje que más dinámico es la vegetación. Pero una vez que alteras la vegetación, puedes empezar a alterar el suelo. No me voy a meter en eso, pero se cambia la estructura física, por lo menos, del suelo. Y eso se representa en mapas, como les digo, no es el fin, pero es un mecanismo de comunicación de la información que se genera y esto nos ayuda a, para los hidrólogos, es decir, bueno, si yo voy a usar un modelo de producción de escurrimiento, pues, pues tendría que construirlo en el 75, pero para el 2000 no sé si funcione porque la variable cobertura ha cambiado a lo largo del tiempo y entonces la estimación del escurrimiento podría no ser la más adecuada. Los modelos analíticos, digamos, no son perdurables a lo largo del tiempo. Y eso lo dejo ahí como caracterización y diagnóstico a nivel de conocer cuál es la oferta ambiental en un espacio determinado, que fue la cuenca del agua de Cuitzeo, ¿no? Y ahora me voy a meter un poco al peligro, en este caso, de reducción por desecación o reducción o desecación del lago de Cuitzeo, que como les decía es muy sensible y aquí es donde voy a retomar algo acerca de lo que significa geografía de los peligros naturales. Geografía de los peligros naturales empezó realmente como una parte o una subdivisión de la geografía física, y empezaron a hacerse hacia los años 20. ¿Y por qué digo que era una subdivisión de la geografía física? Porque se dedicaba a entender procesos físicos, su distribución espacial, sus patrones temporales y los impactos. O sea, geografía. No hay problema, pero es geografía física. Y recientemente se convirtió en una investigación más bien de tipo multidisciplinar que busca conocer el riesgo. Y como muchos en esta reunión, pues saben que el riesgo es una función de la peligrosidad y de la exposición, de la vulnerabilidad.
y si no hay vulnerabilidad, pues no hay riesgo, ¿no? Y muchas veces como geógrafos o como interesados en la sustentabilidad, lo que estamos buscando es que no haya riesgo para las poblaciones, aunque el objeto bajo riesgo puede ser variado, ¿no? Por ejemplo, Yamelí en algún momento, hace muchos años, hizo riesgo por contaminación del acuífero de Mérida, ¿no? O no, de Yucatán, y, pero que el objeto vulnerable era el acuífero. Pero lo importante es que si una vez que contaminas el acuífero, pues los que entran en riesgo es la población que vive de esa agua, y ustedes lo saben muy bien que el agua subterránea es la más importante para consumo en la península de Yucatán. Y otra vez, este enfoque hace un intensivo uso de herramientas de CPR y de SIG. Y la investigación, lo que quiero resaltar es que está ampliamente justificada debido a los costos que generan los desastres. Entonces nosotros tenemos que entender dónde están las áreas peligrosas y qué tan peligrosas son para que no se, ¿cómo se dice? No se exprese el peligro y se convierta en un desastre, ¿no? Y especialmente en el contexto del cambio climático, donde los valores extremos, tanto de precipitación como de temperatura, están variando. Las precipitaciones máximas son más máximas, las precipitaciones mínimas son más mínimas, las temperaturas máximas se vuelven más máximas, las mínimas igual. Este, Sin embargo, no siempre sucede en donde uno pensaría. Por ejemplo, estaba leyendo me lo pasó una alumna, yo creo que si lo ven, este artículo que se llama cómo declina la frecuencia de ciclones tropicales bajo el cambio global. Y uno diría, pues, ¿a poco hay menos ciclones tropicales con cambio global? Pues, uno esperaría que hubiera más, pero bueno, hay que terminar. En la ciencia hay controversias. Eso es lo que hace ciencia. Explorar esas controversias, porque uno, especialmente a nivel de doctorado, al hacer investigación científica, no puede repetir lo que ya se hizo, tiene que hacer algo nuevo para que contribuya a la investigación. Bueno, me sigo porque si no, no acabo. Entonces, este lago, que les digo es el segundo más importante, tiene 300 kilómetros cuadrados cuando tiene agua. Y entonces utilizamos los datos de unas estaciones meteorológicas, las mejores que encontró mi alumna de licenciatura hace poquito. Yo ya había hecho algo parecido en el doctorado. Entonces, lo primero, pues, una serie de tiempo, ¿no? Saber cómo ha cambiado la precipitación, la temperatura. Ahorita nada más les pongo la estación Cuitzeo, pero si se fija, había más estaciones en el mapa anterior. Y la marcha a- anual de estas variables climáticas, pues nos refleja que hay ciclos, que hay variaciones a lo largo del tiempo, pero que no hay una tendencia clara hacia mayor precipitación, menor precipitación, aunque hay unos picos, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un pico de precipitación, pero fíjense qué interesante que también coincide con picos en temperatura. Y no sucede solamente con la estación Cuitzeo, pero no puedo utilizar todas las estaciones para que no las vería. Y esta es otra gráfica que también nos muestra esta variación temporal, como está al revés. Mi alumna empezó por el lado derecho, yo creo que pensaba que la escritura al revés, ¿no? Y entonces, cuando uno ve este número de años con temperatura media anual mayor a la temperatura media global, hay poquitos en Cuitzeo y no hay en Morelia en los primeros años estos valores altos de temperatura. Pero hacia el final, después de 1979, ambas estaciones, Cuitzeo y Morelia, que son las mejores, que tienen los mejores datos, presentan más años, más años por década que tienen temperatura media anual superior a la media global. Y acá está la precipitación. Se fijan, la precipitación era menor. No, estos son las precipitaciones menores a la media anual. Entonces, estas son hasta 6 años o 7 años con precipitaciones menores cada década, pero a partir del 1979, el mismo corte, ¿no? Ahí se nota, hay más años
con precipitaciones que son menores a la media. No son tendencias estadísticamente significativas, porque como les digo, hay ciclos, pero a lo largo del tiempo, por ejemplo, entre 1900, esto se refleja en el lago, dado que el lago es como un evaporímetro de pan. Ustedes tienen una estación meteorológica ahí estándar, ¿no? En la isla, y tienen un pan, es una gran cubeta. Y el lago se comporta igual como una gran cubeta. Cuando la gran cubeta como tiene poquita agua, se calienta rápido y evapora. No necesita uno llegar a la temperatura de ebullición, acuérdense. Entonces, de mi tesis doctoral, pues, del artículo que sacamos, pues vemos cómo cambia la distribución de la superficie del lago a lo largo del tiempo. Y no es lineal, es bastante azarosa, pero tiene que ver con ciclos de mayor precipitación, ciclos de menor precipitación. Y esto es para el último momento que ella trabajó, de 1991 al 97 al 2001, y hay momentos en que el lago tiene muy poquita agua, ¿no? Como en los 2021, 22, ahora se empieza a recuperar, pero es que hubo varios años de sequía, ¿no? Entonces, varios años de sequía afectan la distribución del agua en el lago. Y esas son imágenes, por ejemplo, de donde ella calculó las superficies. El año 1998 fue un año sequísimo. De hecho, por eso inicié mi tesis de doctorado, porque cuando aquí no hay agua, y estos son sedimentos lacustres, probablemente ustedes en el intermareal o en la misma playa, ¿no? Si el sedimento, el material de sustrato está expuesto y hay mucho viento, pues se levanta. Y si se levanta, pues las poblaciones de la ribera sufrían de problemas respiratorios. Y eso inició el megaproyecto donde trabajé mi tesis de doctorado para evaluar qué pasaba cuál era la causa de esta desecación. Y la causa es la sensibilidad del lago por ser muy somero. No es exceso de erosión, es la sensibilidad del lago a las precipitaciones y escurrimiento, temperaturas del año precedente. Ahora me voy a ir a otro tipo de procesos peligrosos que afectan pues a los recursos y a la población. En caso de estudios, el Tancítaro, ¿no? Este Tancítaro es el volcán más alto de Michoacán, con casi 4000 metros de altura, ahí se ve, 3840 metros, que se ve afectado, bueno, 3840 metros. En ese volcán, pues hay varios procesos de remoción en masa que llamamos flujos de detritus, o que en realidad originalmente los llamábamos flujos de detritus. Ahorita les voy a explicar que es más complejo que eso. En geomorfología uno dice, bueno, es que son playas costeras, pero, por ejemplo, ¿no? Y resulta que son playas costeras tectonizadas. Entonces hay dos procesos que están pasando, o uno pasó primero, el otro después, o pasaron al mismo tiempo. Entonces, en geomorfología parece simple, pero la verdad es siempre complejo, sobre todo la génesis. Entonces, lo primero, pues cartografiar. Cartografiar la geomorfología, cartografiar el inventario de procesos de deslizamientos, ¿no? Y, por ejemplo, este mapa bien bonito, pues se fue a Mountain Science, este, eh, es el primer mapa con una estructura jerárquica donde hace la distribución de las geoformas del relieve. No voy a entrar en el detalle, pero la geomorfología, como diría un maestro de nosotros, ¿verdad, Oscar? Es la base de la vida y del amor. Entonces necesitamos tener esta distribución espacial de cimas, derrames, planicies, terrazas. Pero como lo que nos interesa son los procesos de remoción en masa, pues hay que saber dónde están y de cuándo son. O sea, proceso es distribución espacial, distribución temporal, ¿no? Y esos son los procesos. Eh, y luego en esta cuenca, la que está aquí donde están estos puntitos, decidimos, Alejandro Valdés, ahora asistente del SNI, pues hizo su tesis de
con todo el Tancítaro y que especialmente con la dendrogeomorfología del volcán Tancítaro, de la cuenca de la Culebra. Y pues, sobre todo a mis alumnos de doctorado, yo les pido pues, que utilicen lo que ya conocen, y a él le gusta mucho la edafología. Entonces él hizo un levantamiento no solo dendrogeomorfológico, sino también edáfico, y tratar de entender las relaciones entre los suelos y el proceso de remoción en masa, que como les dije al principio, lo catalogamos como un flujo, pero en realidad es un deslizamiento complejo, como dice aquí. Y ahora, ya hicimos un mapa de todo el Tancítaro, toda su geomorfología. Bueno, otra vez necesitamos hacer un mapa que nos muestre la distribución espacial de las formas del relieve y lo que le pasó a las formas de relieve a lo largo del tiempo. Por eso aquí tiene un par de líneas donde nos está mostrando cuál era el perfil antes y después del proceso de deslizamiento y las diferentes zonas a las cuales se divide el proceso, que son la corona, el escarpe principal, el pie, de acuerdo a una nomenclatura que existe en geomorfología para procesos de deslizamiento. Luego, pues además, había que saber de cuándo fueron, si ha habido más deslizamientos. Pues la primera pregunta es, estos eventos que golpean los árboles y generan cicatrices, ¿sucedieron una vez en el tiempo o han sucedido varias veces en el pasado? Y eso se evalúa a través de las respuestas en los anillos de crecimiento de los árboles afectados por el proceso geomorfológico. Y entonces, pues, lo que encontró básicamente eran ductos de resina traumáticos, que son respuestas, es como a ti te pegan y entonces te crece un moretón, entonces ya no fluye bien la savia, son ductos de resina traumáticos. Claro. Y es como una respuesta al proceso. Y tomó pues, unos cientos de muestras, ¿no? De aves, pues, que cuando les quitas, cuando los perforas, sale una agua así medio pútrida, pero pues hay que mojarse un poquito. O rodajas para ver toda la expresión de los anillos. Que como ven es bastante complicada. Si uno muestrea con anillos, hay que tener cuidado de muestrearlo de la mejor manera posible, porque lo que se ve aquí no es lo mismo que se ve aquí y no es lo mismo que se ve aquí. Pero bueno, eso te lo da un poco la experiencia y el trabajo. Y se calculó un índice que se llama índice ancho de anillo, y hay momentos entre que el ancho de anillo es grande. No, hasta aquí está muy, muy azaroso, hay mucho ruido, pero después de esta parte de aquí, pues se ve que la cronología maestra, la cronología de referencia de los árboles que no está afectado por los impactos, tiene este patrón amarillo, y la cronología de los árboles que está afectado por los impactos, sobre todo el de la culebra, tiene este comportamiento. Quiere decir que ambas en este año donde sucedió el evento tuvieron una reducción del ancho del anillo, se llama supresión. Este, la de la cronología de referencia tiene que ver con condiciones climáticas, ¿no? Y la de la cronología de los eventos tiene que ver con el evento mismo, pero también seguramente afectado por las condiciones climáticas del lugar. Pero si uno evalúa estos indicios o estas respuestas de los anillos a lo largo del tiempo, pues se da cuenta de que hay momentos en los que hay que se organizan, que se presentan con mayor frecuencia, y hay momentos en los que no se presentan. Y entonces, después del análisis, queda claro que no solamente que estos árboles fueron afectados por un evento en el 2015. Y ese evento del 2015 eh, se observaron reacciones, bueno, más bien, se observaron reacciones en el 2016 del resultado del incremento de lluvia del huracán Patricia en el 2015, o sea que hubo un año de delay, de retraso. Otros años donde probablemente hubo respuestas, pero no son muy significativas, son el 1989 por un huracán, Cosme,
y en el 2001 por otro huracán Juliet, en el 96 por una depresión tropical y en el 2011 por otra depresión tropical. Pero no son, en el número de respuestas no son significativas. Entonces no podemos tener confianza de que esos procesos se registraron en esa cuenca, en ese barranco. Pero hay evidencias y tenemos que seguir trabajando en otras partes, en otras barrancas, en las alrededores, donde sí haya, donde probablemente haya árboles afectados por otros eventos de otro momento. Bueno, durante el levantamiento también, bueno, durante el levantamiento pudo, bueno, resultado del levantamiento pudo evaluar o calcular cuál es la edad de los árboles. Y en el levantamiento, pues también tuvo que saber cuántas cicatrices había en cada árbol y dónde y cuál era la altura de las cicatrices y cuál era la anchura de las cicatrices. Es como como hay variaciones de las cicatrices en los elementos arbóreos. Y luego a través de esta técnica de interpolación, el inverso de la distancia, si no mal recuerdo, es el que utilizó, pudimos espacializar los resultados. Y este es el resultado de su tesis que estamos a punto de mandar a publicación. Bueno, esto ya lo había comentado. Pero entonces, si nosotros ya sabemos que hay peligrosidad, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características del terreno donde puede haber este tipo de eventos? Entonces, pues nosotros contamos con toda la información biofísica para hacerlo, ¿no? Información de pendientes, de geoformas, de suelos, de rocas, de estructuras, de vegetación. Y lo que utilizamos fue un análisis bueno, que se desarrolló para la industria en los 80 por SATI, pero que se llama bueno, que el análisis multicriterio es antes, y el análisis de jerarquías de SATI es de 1980. Y con ese lo que tratamos de identificar cuáles son las áreas más susceptibles de que estén afectadas por procesos de remoción en masa en todo el transítaro. Y aquí hacemos un mapa donde vemos claramente las zonas rojas son las que tienen la susceptibilidad mayor, que en este caso tienen más del 50% de la superficie. La susceptibilidad baja es el 55% y la susceptibilidad muy alta es el 6,5% de toda la superficie, pero del volcán como tal es lo que predomina. En las laderas del volcán es la susceptibilidad alta la que predomina. Entonces ya sabemos cuáles son los espacios geográficos que tienen susceptibilidad a procesos de remoción en masa. Entonces, la tesis doctoral también de Dagne, que también es un artículo un capítulo de un libro de la red Screen que va a salir pronto. Ella hizo un análisis de peligros, susceptibilidad y peligros, en una de las subcuencas, que es la de Tancítaro. Tancítaro es una localidad que está por aquí. Y entonces, si queremos hacer peligros, también tenemos que tener una información no solamente de los factores mm, condicionantes, que son los que mencioné en la tablita anterior, sino de los detonantes. Y el detonante más importante es la lluvia, como vimos en otras láminas. Y, pero no necesariamente la lluvia de máxima acumulada. Puede ser un porcentaje de esa lluvia máxima acumulada. Por lo tanto, ella trabajó generando mapas de percentiles 90, 95 y 99 para la precipitaciones máxima y generó un mapa de peligrosidad a partir de primero tener un mapa de susceptibilidad muy parecido al que hizo Alejandro, pero al momento de incluir la precipitación de percentil 95, al combinar ambos mapas, al combinar ambos mapas, generó un mapa de peligro de ocurrencia de procesos de remoción en masa, ¿no? Ambos mapas nos dieron eso. Luego, ya
me voy a ir rápido porque ya me pasé. Este es el caso de Squamish en Canadá. Es otro trabajo que ya nos aceptaron para publicación, que ya está publicado. Eh, es parte de las investigaciones que he realizado en los últimos 5 años. Este es un caso de caída de rocas. Otra vez, mapa geomorfológico, distribución espacial, distribución temporal. Usamos un índice también que es muy importante que nos habla de la importancia de las respuestas de los árboles a lo largo del tiempo. Entonces, este índice de Schroeder nos dice cuáles son los años en los que hay suficientes evidencias. Y eh, hay, eh, en este caso sí hay un montón de años por los cuales la zona ha sido afectada por caída de rocas. Nosotros estudiamos específicamente, si no mal recuerdo, la de los 2003, no, la de 2015. Y volvimos a hacer mapas, no solamente de la edad de los árboles, ¿no? Por interpolación, sino también de los periodos de retorno calculados. O sea, cuando por ejemplo, aquí lo que está cerquita de la pared tiene los menores periodos de retorno. O sea, los árboles que están cerquita de la pared se golpean más frecuentemente y los árboles que están más alejados de la pared se golpean menos frecuentemente a lo largo del tiempo. Y ya ¿cómo se llama? Como comercial, si a alguien le interesa, pues los temas de tesis tienen que ver con evaluación de peligros geomorfológicos de diversos procesos de remoción en masa, como caída de rocas, deslizamientos, flujo de detritus, así como de inundaciones, a partir de las técnicas que ya mencioné, y las ideas a casa, ya para podernos ir. La geografía es una ciencia ambiental donde los aspectos espaciales y temporales son muy relevantes. La geografía es una ciencia antigua. Seguramente han estudiado que la geografía como concepto surge con la época de los griegos, pero esta geografía se ha ido adaptando a nuevos paradigmas, datos, herramientas y técnicas, ¿no? Por ejemplo, yo les dije que usaba fotointerpretación de fotografías aéreas estereoscópicas 23x23, ahora pues creo que yo lo uso y algunos cuates, pero básicamente se hace percepción remota digital. La geografía difiere de la ciencia, de otras ciencias por su enfoque, donde responde preguntas de cómo, dónde y por qué. Y su perspectiva la diferencia de otras disciplinas. Aunque tú uno estudie aspectos de agua, aspectos de relieve, de rocas, aspectos de bosques, eh, eh, mm, el geógrafo no es hidrólogo, el geógrafo no es biólogo, el geógrafo no es geólogo. Entonces, ni edafólogo. Hace geografía de los suelos, o hace biogeografía, o hace eh, ¿qué? Biogeografía, geomorfología. Entonces, pues es muy importante utilizar técnicas de percepción remota para generar datos, procesamiento en SIG para hacer análisis y análisis estadísticos. El marco conceptual del paisaje, no me metí mucho al concepto del paisaje, pero estas unidades que uno puede reconocer en el terreno, ¿no? Son claves en la investigación. El trabajo colectivo, como lo puse énfasis desde el principio, es clave, es fundamental, es interdisciplinar, ¿no? Como también he estado diciendo. Y este trabajo incluye, pues, alumnos de grado y posgrado, formación de recursos humanos y colegas, ¿no? Colegas profesionales, ¿ya? Y respecto y algo que es muy importante y no siempre sucede, es el respeto al quehacer del otro. Esto es indispensable. Uno tiene que reconocer que no lo sabe todo y el ecólogo sabe más que el hidrólogo de plantas y el hidrólogo sabe más de agua que el ecólogo y que ambos marcos conceptuales, las teorías de ambas disciplinas son relevantes para la comprensión del terreno. Entonces hay que respetar el quehacer del otro. Entonces, nosotros, el grupo de trabajo, pues lo que trata es de contribuir a tradiciones de la geografía, donde especialmente en la tradición espacial y la tradición de ciencias de la Tierra, publicada por Pattinson en 64, y en la intersección de lo que Murphy llama relaciones espaciales, caracterización del lugar, contexto geográfico,
Y bueno, estas investigaciones contribuyen a la generación de conocimiento en geografía física, especialmente en los últimos años en geografía de los peligros naturales, aunque me falta irme a incluir más aspectos sociales, y se abordan problemas multidisciplinarios basados en experiencias de estudios físico-geográficos que abordan fenómenos peligrosos y el riesgo, y la información que se está generando es básica para el desarrollo de estrategias útiles para la toma de decisiones sobre planificación territorial, gestión de peligros y riesgos geomorfológicos asociados. Pero es muy necesario seguir fortaleciendo el monitoreo, tanto asincrónico como sincrónico, es decir, un monitoreo retrospectivo de los cambios de cobertura, por ejemplo, o como el monitoreo de las condiciones meteorológicas con una estación. Hay que realizar experimentos. Nosotros no somos muy experimentales, pero hay geomorfólogos que tienen mesas de procesos geomorfológicos para entender la dinámica de los ríos, por ejemplo. Los levantamientos de campo, nunca olvidemos los levantamientos necesarios para poder comprender la realidad. Y, pues, y ejercicios de simulaciones, tanto numéricas, ¿no?, como espaciales. Incrementar las investigaciones sobre las interacciones entre los patrones geográficos y los procesos. Incrementar la investigación de carácter integrado, especialmente considerando los efectos del cambio global y los regímenes geográficos regionales, y promover la incorporación de teorías y métodos de la geografía humana en las investigaciones de geografía física integrada. Esto es mucho de la geografía crítica. Bueno, esas son las cosas que también hacemos sobre peligros y biogeografía, digamos. Y bueno, pues colegas con los que trabajo, ¿no? A mí, personas con las que me apoyaron mucho en el trabajo este último año en Canadá. Y obviamente agradecimientos, reconocimiento a quien lo merece. A DEGAPA PAPI, que es la instancia que apoya los proyectos en la UNAM, pues desde el 2008 hasta ahora. De hecho, acaba de aprobarme el último, que es 25 o 28, si todo sale bien, si no me cortan el presupuesto antes por no entregar algo. Pues al Departamento de Geología y Geofísica por la beca que me dio, y la reconstrucción, a PASPA, que es una instancia que te apoya para irte de sabático, y datos de Dagne, de su doctorado, a los datos de Alejandro, de su doctorado, y a los datos de Orlando, o de su maestría, que fue también desarrollada en el marco de un proyecto que yo coordiné. Y pues yo creo que ahí le dejo, porque me va a regañar el doctor Frausto, de que me tardé como 50 minutos. Algo así, un poco con los tiempos, pero ya saben, la idea es que demos una introducción, una aproximación en las diferentes esferas donde está la geografía, y para eso el seminario se ha pensado precisamente en esto: interesarnos, vincularnos, visualizar a otros expertos externos a la Academia de Geografía de la UCRO, y que puedan servir también como espejo para poder discutir, relacionar temas que muchas veces pensamos hasta acá en el sur-sureste estamos solitos, y cuando nos encontramos podemos dialogar e identificar precisamente estos caminos de la geografía. Hoy tocó a la geografía física. Yo me siento realmente muy contento porque yo me considero geógrafo físico, entonces platicar, escuchar con Manuel nos ha ayudado muchísimo. Y a los asistentes, pues si tienen alguna pregunta, empezamos con este rol. Recuerden que tenemos ahí nuestro chat, y también pueden hacer sus preguntas directamente al aire si desean participar. Les daremos la palabra antes de que empecemos, o mientras se están animando y están haciendo sus notas para saber si quieren participar. Les recordamos que vamos a tener todo este año este ciclo de conferencias. Ya tenemos 14, va creciendo nuestro número de ponentes, entonces todos los que están participando, anímense. Va a ser una conferencia muy, muy entretenida. Este seminario va a ser muy entretenido, entonces ahí estamos. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat. Sí, bueno, está Jesús Carreto de la Universidad Autónoma de Guerrero.
No sé si podemos abrir el chat, Francisco, darle la palabra directamente, aunque ahí está la pregunta, doctor Emanuel Sí, de hecho Mendoza. tiene permiso de hablar. Ya está activo el permiso. Bueno, ya la vi, la puedo leer. Como lo comentó, es importante considerar el factor detonante de los peligros en el caso de deslizamientos de tierra es la lluvia. ¿Cómo atender el problema cuando las estaciones son mínimas o incluso nulas en la zona de estudio? Un problema. Es un problema en serio, no solamente para deslizamientos, sino por ejemplo para conservación de la biodiversidad. Las estaciones siempre están abajo, en las zonas de piedemonte, en las zonas de planicie. Son estaciones agropecuarias. Hay que saber cuánta agua para poder, este, hacer agricultura o saber cuándo lanzar la punta de riego porque no está llegando la lluvia adecuada. En fin, bueno, es para manejo agropecuario. Pero las estamos allá arriba para entender cuánto está, para saber, ¿no? ¿Qué tanto entender? Yo creo que es la física, conocer cuánto está lloviendo. Y sí, muchas veces hacemos asunciones de que las estaciones están registrando, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, datos que son adecuados. Pero pues, ya sabemos que no, porque la precipitación y la temperatura varía con el gradiente. ¿Qué se ha hecho? Pues utilizar algo que se llama, bueno, percepción remota de precipitación. Se llama reanálisis de datos climáticos, creo que se llama, y es el famoso CHIRPS, que es una cosa entre la NASA y una universidad gringa. El gran problema de ese es que tienes, bueno, son dos problemas. Tienes el problema de que está dado a nivel de píxel y los píxeles son grandes. No me acuerdo ahorita, pero creo que son como medio kilómetro por medio kilómetro cada píxel. Ese es uno. Y luego esta alumna Dagne, que por cierto también es parte del capítulo del libro que se va a publicar, lo evaluó la precipitación, la confianza en la precipitación de satelital contra los datos de las estaciones. Y bien interesante, cuando uno trabaja con datos mensuales de CHIRPS, la correlación es bastante alta, creo que es 80%, 80,8. Porcentaje es otra cosa, 0,8. Este, pero cuando trabaja con datos diarios, la correlación se reduce a 0,5, 0,6. No es la mejor correlación, pero es un dato que ya está per se espacialmente distribuido. Y si uno trata de extrapolar la información puntual de las estaciones que están 1,000 metros abajo, pues no son representativas de las condiciones climáticas meteorológicas de la montaña. Entonces, yo creo que lo que he visto en los últimos trabajos es que es una mezcla de los datos satelitales con algunas estaciones y evaluar el nivel de confianza de las estimaciones. Seguramente no son igual las estimaciones por satélite en el intertrópico que en el templado, por climatología, no me voy a meter, ¿sí? Pero bueno, eso sería, Jesús. No sé si contesté tu pregunta. Bueno, en lo que nos responde, le comento también, doctor, que aquí tenemos estudiantes de diferentes posgrados. Está del posgrado de la UNAM, precisamente, del posgrado de la Universidad Autónoma de Guerrero, de los doctorados en geografía, el de geografía, por supuesto, el del doctorado de la Universidad de Guadalajara, que son hermanos y que varios de los profesores con los que estamos trabajando, pues están involucrando a sus estudiantes. Yo sí tengo una pregunta porque cuando estudiamos geografía, muchos de nosotros geógrafos tomamos un camino de ir buscando una serie de respuestas que nuestra disciplina no da.
Y eso lo veo, por ejemplo, con los que tomamos una formación no tan clásica de hacer licenciatura en geografía, maestría en geografía, doctorado en geografía. Y nosotros en nuestros estudiantes de posgrado muchas veces los tenemos al revés. Tenemos estudiantes que vienen de otras disciplinas y que quieren cerrar su formación doctoral con el doctorado en geografía. En su caso vemos que es el caso no clásico de estudiar un doctorado en geografía, geografía física principalmente como fortaleza y después a ciencias marinas y luego a geofísica. ¿Cómo recomienda esta percepción, sobre todo para nuestros estudiantes que van más bien, vienen de otras disciplinas y llegan a la geografía? Bueno, a cerrar su formación y explicar fenómenos y hechos geográficos. Y yo creo que es muy enriquecedor que un alumno con una formación profesional diferente a la geografía se incorpore a un programa de geografía donde va a aprender lo que no le enseñan sus disciplinas, pero que va a tener la gran posibilidad de incorporar sus marcos conceptuales, sus métodos, sus estrategias a la geografía y contribuir al incremento de conocimiento en geografía. Si tú vienes de la licenciatura en turismo, seguramente que vas a hacer un mejor trabajo de geografía del turismo que un geógrafo que tomó uno o dos cursos de turismo, ¿no? Es mi punto de vista. Y al revés, digamos, y yo creo que lo que tenemos que hacerlo, no, no al revés, y lo que tenemos que hacer nosotros como supervisores, mentores, guiadores, es tratar de que nuestros alumnos nunca pierdan sus raíces, sino que incorporen nuevas herramientas de análisis que no les dieron, pero que van a ser básicas para comprender el cómo, por qué, dónde y cómo interactúan estos procesos biofísicos y socioeconómicos en un espacio determinado. Exacto, gracias por la respuesta y sí, una preocupación que tenemos en la Academia de Geografía para la formación de doctores. Creo que la compartimos casi todos los que estamos en los programas de posgrado, es cómo afianzar estos principios de la geografía con los estudiantes de otras disciplinas y cómo fomentar este lenguaje o esta comunicación que se da entre geógrafos y entre nuevos geógrafos con una formación disciplinar diferente, ¿no? Entonces, bueno, gracias. No sé si existe alguna otra pregunta por los asistentes. Eh, yo quisiera hablar, ¿puedo? Por favor, doctora, sí, con gusto. Bueno, en primera instancia, bueno, doctor Mendoza, me da muchísimo gusto volver a verlo desde hace casi 15 años. Ya veo su pelo blanco, lo conocí todavía con su Con cabello algo de oscuro. cabello negro. También me da muchísimo gusto volver a escuchar estos temas tan interesantes de la geomorfología. Hay algo que usted ha comentado y que también Oscar, que me ha gustado muchísimo eso de que si no estudiamos la licenciatura en geografía y en la maestría y finalmente hacemos un doctorado en geografía, pues nos convertimos en geógrafos y que podemos aportar muchísimo más. En mi caso particular, me dediqué a la edafología. Y no fue hasta que hice el doctorado en geografía que me empezó a caer el 20, por decirlo de alguna manera, de por qué pasaban todas esas cosas en la península de Yucatán, en Quintana Roo específicamente. O sea, por qué si todo el mundo hablaba de un espacio físico plano, homogéneo, que todo es igual, encontraba tanta variación de suelos, no encontraba una explicación. Fue hasta que me encontré con el doctor Alfred Zinn, con el doctor Francisco Bautista y con usted, y con Óscar, por supuesto, fue que empecé a encontrar todas esas respuestas de por qué esa variabilidad. Gracias a usted, tanto Yameli en Yucatán como yo en Quintana Roo, pudimos hacer esa caracterización kárstica de la península de Yucatán y de Quintana Roo al menos,
tan fina que actualmente es uno de nuestros artículos más citados, el de la geomorfología, y eso fue gracias también a sus ideas sobre cómo hacer algo cuantitativo de las depresiones kársticas a partir de la información que podíamos tener. Si usted se acuerda del índice de circularidad para definir dolinas, subalas, polgés. Entonces, usted ha comentado que el aporte que tenemos cuando nosotros no estudiamos una maestría, una licenciatura en geografía, sí, cuando tenemos el doctorado en geografía podemos dar respuesta a muchas interrogantes que antes no las podíamos tener. Y me gustaría que usted le diera un mensaje a nuestros estudiantes del doctorado en ese sentido, porque normalmente nuestros estudiantes vienen de otras licenciaturas, de otras maestrías y principalmente del área social o económica. Y entonces ellos no logran entender cuál es la importancia de la geografía física. Dicen, ¿para qué estudio geografía física si yo no soy de este lado? Yo hago geografía social. ¿Para qué hago una descripción del área de estudio concienzudamente si no sirve para nada? Nada más con decir las coordenadas geográficas es más que suficiente. O sea, me gustaría que usted como geomorfólogo pudiera darle ese mensaje a nuestros estudiantes de por qué es importante la geomorfología, por qué es importante la geografía física para un estudio económico o un estudio social. A ver, a ver si no me voy muy a la geomorfología. Eh, em, Mira, todos los procesos y la actividad socioeconómica se desarrollan sobre un terreno determinado, es un espacio determinado que está construido por factores biofísicos, lo que llamamos paisaje. Entonces, ¿dónde tienes agricultura? Donde de temporal, donde hay suelos profundos, con poca pendiente, ricos en materia orgánica, porque es un resultado del transporte de las partes altas a las partes bajas. Ha habido tiempo de generación de procesos pedogenéticos. Si no, las actividades socioeconómicas y su estudio no están flotando en el aire, están sobre un sustrato biofísico. Y en ese sentido, como ella estábamos en la tesis doctoral que era muy de hidrología y ecología, pues sí, en selvas tropicales. Ella hizo un estudio muy fino de la hidrología y la relación con los suelos y la estructura geológica. Y es clave porque muchas de estas selvas tropicales y subtropicales están sobre estas condiciones. Bueno, no toda la misma geología, pero sí en lomeríos, composición granítica, suelos someros, arenosos, y hay que conservar esas especies. ¿Y cómo variaron esas especies que puedes ocupar luego, ¿no? La selva tropical caducifolia estaba en la parte alta y la subcaducifolia estaba en la parte baja de la cuenca donde hay afloramiento de agua. Entonces, ¿cómo explicarte que puedes utilizar, no sé, una vaina, un propábulo para alguna cosa, si no sabes que o esas hojas que necesitas en secas, que todavía puedan estar en época de secas y colectarlas para algo? Entonces necesitas conocer la dinámica biofísica de los espacios donde las actividades socioeconómicas se desarrollan. Ese es lo que yo te podría decir. No necesitas hacer un estudio de geografía física donde como decía yo, de Skimmel, de conocimiento y entendimiento profundo de los aspectos biofísicos, pero para poder hacer un entendimiento y una comprensión de los aspectos socioeconómicos geográficos, pues sí necesitas tener por lo menos una caracterización, una descripción de los aspectos físicos de tu espacio de trabajo, ¿no? Porque si no, eh, a ver, ¿por qué hay actividad petrolera en Tabasco, pero no hay en Yucatán? Tiene que ver con la historia geológica de México. Y aunque tú quieras hacer un pozo ahí pero más adelantito sí hay, o al oeste, ahí en los domos salinos de Campeche, ¿no? O sea, hay que entender
las partes de biofísica también, para mejorar la actividad socioeconómica o identificar dónde hacer cierta actividad socioeconómica. Por ejemplo, los peligros en las ciudades. Morelia es un caso, bueno, no me quiero extender mucho, pero es un caso donde en los 50, algo así, la colonia Chapultepec, este, en fotografías aéreas de esos años se identificaba que había fallas y sin embargo se construyeron casas y las casas se mueven, se desplazan. O en Tarímbaro, en la falla de Tarímbaro, ahí cerca de en la carretera rumbo al lago, pues las casas de interés social las construyen sobre la falla y las casas se mueven y se rompen las paredes pero la gente no tiene dónde vivir. Entonces hay que saber dónde poner las cosas. Si no, vas a tener problemas de peligros, de riesgos y de desastres. Hay que tener algo de conocimiento biofísico. Bueno, ya me quiero extender. Gracias, doctor Manuel. Gracias, doctora Patti, también por su pregunta. Tenemos otra pregunta en el chat, la doctora Rosalía Chávez, que también es organizadora de este seminario. ¿Cuál es su opinión con respecto al avance de la geografía física en México con respecto al resto de América Latina y el Caribe? Sí, hay áreas de oportunidad que usted considere deberían fortalecer. No conozco mucho la geografía física de Centroamérica y del Caribe. Por ejemplo, sé que la geografía cubana es muy buena, como conceptualmente, metodológicamente, este, pero la geografía física en México tradicionalmente ha sido una de las áreas subespecialidades más desarrolladas, aunque el Colegio de Geografía es de la escuela francesa, donde estudias en una facultad de Filosofía y Letras, y la parte numérica, la parte física es poco, de ciencias duras, digamos, es poco estudiada. La geografía física es una de las subdisciplinas más fuertes. De hecho, desde que nosotros estudiábamos, Oscar y yo, no quiere decir. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer en geografía, no solamente en geografía física, y mucho menos, y hay mucho que hacer en esto que yo comentaba de la geografía física crítica. No pensar en hacer modelos numéricos extremadamente robustos que no sirven más que para publicarse en el Journal of Geomorphology. Digo, yo tengo colegas impresionantes en términos numéricos, pero fíjense que ellos también estudian para ayudar a una problemática real en la costa oeste, que es la migración del salmón. O sea, ellos estudian los ambientes fluviales, son geomorfólogos fluviales de más alto nivel, pero ¿por qué? Para entender la dinámica fluvial para que los salmones siempre tengan la oportunidad de irse al continente y volver a regresar al mar. No me acuerdo si en el continente nacen las crías y en el mar se fertilizan, o es al revés, no importa, pero es un ciclo migratorio. Y eso hay que mantenerlo, porque tradicionalmente es muy importante, o sea, para la cultura indígena de la costa oeste. Desde la cultura indígena de la costa este. No para, desde. Entonces, de hecho, el conocimiento tradicional ahí otra vez es bien importante, o sea, el conocimiento de los locales y el conocimiento ancestral de los locales para entender muchas cosas o para plantearse respuestas a problemas actuales que pueden estar basados en el conocimiento tradicional ancestral. No sé, a la doctora Rosalía Chávez si ahí tiene algo que más comentar. Si no, doctor Manuel Mendoza. Si no hay también más preguntas de nuestros asistentes. Gracias, doctora. Les recuerdo finalmente que deben de registrarse aquellos que deseen la constancia del seminario por 20 horas. Hay que participar en el 80% de las actividades. Y bueno, para ir cerrando el día de hoy, le pido a la doctora María Luisa Hernández Aguilar, si se encuentra ahí, si puede hacer la lectura de la constancia, por favor.
Parece que no la tenemos ahí en No, el... sí está, sí está. Activa tu micrófono, Malu, porfa. Muy bien. Activa tu micrófono, por favor. Gracias. Sigue mudo el micrófono. Malu. Ya. Ya ¿Ya? está activo, ¿O ya. sí? Ok. Perdón, es que no tenía permisos. Una disculpa. Bien, pues me da mucho gusto, doctor Mendoza, que esté aquí participando en este seminario que fue hecho más que nada para los estudiantes de geografía y muy contentos de que otros estudiantes se hayan sumado, ¿no? De otros posgrados, licenciaturas, maestría, porque pues la geografía es una ciencia madre, ¿no? Que abarca muchas especialidades, muchas disciplinas, como la que usted vino hoy a exponernos, ¿no? Me gusta siempre mucho su manera de recalcar los objetivos, hacia dónde quieren llegar, las metodologías que para nosotros que a lo mejor, como usted bien dice, no venimos de disciplinas, geográficas de base, pero las hemos ido aprendiendo en el camino, no son muy importantes, y nuestra visión a partir de estas experiencias con los especialistas pues va cambiando, se va enriqueciendo. Entonces, pues le agradezco, ¿no? En nombre de toda esta organización y en nombre del doctorado de geografía que esté aquí con usted. Y por lo mismo le hacemos la entrega de esta constancia, ¿sí? Al doctor Manuel Mendoza Cantú por su valiosa participación en la ponencia, con la ponencia Geografía Física de la caracterización a la comprensión del terreno, llevada a cabo de manera virtual en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo el 27 de febrero de 2025, en el marco de la actividad de extensión y vinculación universitaria denominada Seminario Permanente 2025. Pensamiento geográfico en el marco del 20º aniversario del doctorado en geografía de la UCR. Muchas gracias. El agradecido soy yo, la verdad. Muy bien, pues agradecemos mucho al doctor Mendoza. El doctor Mendoza nos da mucho gusto que esté aquí, y para los estudiantes que están buscando lectores, revisores, gente que les lea su tesis, que participe en sus investigaciones también, sobre todo ahorita los estudiantes que están pensando ingresar al doctorado o las maestrías o formar comités de tesis, pues él puede ser una opción muy grande, va a contribuir mucho en sus investigaciones. Nos va a dar mucho gusto también. A mí, por ejemplo, me ha dado mucho gusto volvernos a ver después de tiempo, mucho tiempo que estuvimos como estudiantes y ahora como colegas, trabajadores en el área de geografía física. Entonces, bueno, ha sido también muy importante. Geografía física crítica, doctor. Geografía crítica, En el exactamente. concepto de Voy la a DEA, dejarlo en geografía crítica. porque no hacemos geografía Así es. física per se. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí los invitamos. También, bueno, los invitamos a nuestra tercera conferencia dentro de un mes. Entonces, vamos a tener a la doctora Lourdes Romo Aguilar del Colegio de la Frontera Norte. Ella nos va a hablar de la resignificación o resignificando el pensamiento geográfico como acción y como resultado. Ella también es una pop star, pueda decirlo así, de la geografía, con mucha influencia en la toma de decisiones. Ella es una geógrafa activista muy fuerte. Entonces, ella también fuimos colegas, compañeros estudiantes hace ya 30 años. Entonces, nos da mucho gusto que algo que comentó la doctora Rosalía, muy importante, es qué tenemos que hacer, ¿verdad? Y en ese tiempo soñábamos con hacer muchas cosas. Ahora seguimos soñando, y yo creo que la Academia de Geografía puede hacer mucho por esta disciplina, sobre todo con esta parte crítica. Entonces, están todos invitados a nuestro tercer seminario, a nuestra tercera sesión.
Va a ser el día 27 de marzo, entonces tómenlo ahí, tomen nota, apártenlo. Y bueno, aquí vamos a ir dejando ya nuestra sesión del día de hoy. Yo saludo con mucho gusto a los asistentes. No sé si está ahí la doctora Norma, que es nuestra coordinadora del programa, para cerrar el día de hoy. No sé si está por ahí la doctora Norma. Hola Oscar, sí, por aquí ando. Hola Bueno, pues antes doctora, ¿cómo que está? Pues nada, bueno, pues para cerrar el seminario, por favor. pues muchas gracias al doctor Manuel, una plática súper interesante. Muchísimas gracias por compartir todos sus conocimientos. Yo creo que sin duda le deja mucho a nuestros estudiantes y nos aporta a todos como colegas. Muchas gracias, doctor Manuel. Invitarles a que estén presentes también para la siguiente sesión. Bueno, pues a todos los organizadores, a quienes participaron, muchas gracias. No sé si se unieron los compañeros de la UPTC. Habían pedido por ahí permiso para participar en el seminario desde Colombia. Entonces, bueno, ojalá que puedan acompañarnos. Los esperamos en la siguiente sesión y pues bueno, damos por concluida esta participación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Buenas todos y tardes. bueno, nos vemos próximamente, dentro de un mes, aquí. Y saludos, le mandan muchos saludos, doctor Mendoza, por ahí. Entonces, bueno, pues un abrazo a todos también. Muchas gracias, Lucía Ruiz. Cualquier cosa, pues los materiales están disponibles para el que los quiera, se los puedo mandar. Y yo creo que va a ser muy bien. Y la grabación va a estar disponible en el YouTube del posgrado. Eso lo estamos preparando, hay que editarlo y ahí van a estar todas las conferencias del seminario. Felicidades a todos y un saludo también a muchos amigos que se conectaron hoy, que nos conocemos. Y bueno, ahí estamos pendientes. Me voy, que Doctora tengo una reunión. López, ahí están los grandes amigos, la doctora Cruzita Ken, Daniel López, Adolfo Salinas.